Bueno, me alegro mucho de saludarles. Me estaba concentrando cuando esperaba iniciar este espacio porque quiero conocer un asunto que conocemos poco y del que hemos hablado también muy poco, la homeopatía. La doctora Concha Díaz y Ángela Carrasco quiero que me aclaren ese asunto a las que prácticamente les he pedido por favor que me lo cuenten. Son verdaderas expertas en esta. Por cierto, ¿en qué consiste realmente la homeopatía? ¿Cuál es la definición? Ay, me va a tener que ayudar Ángela. La homeopatía tiene mucho que ver con los programas que hemos comentado anteriormente. Serían sustancias que en dosis infinitesimales producen estímulos en el organismo para que recupere su función, funciones determinadas. Correcto. Pero a dosis inapreciables. ¿Desde cuándo se habla en el mundo de homeopatía? Verdaderamente desde el siglo XVIII es cuando se pusieron las escuelas, pero en Europa, en Centro Europa, pero esto viene desde de la época de Paracelso casi, nos podemos situar, con lo cual tampoco hace falta que tengamos tanta memoria. Pero bueno, para que veas que el origen viene desde allí. Pues el verdadero índice del programa de hoy, concretamente, es este. Luego hablamos de estas cosas. Hoy descubriremos con nuestros especialistas cómo podemos aumentar las defensas de nuestro organismo para prevenir enfermedades y eliminar toxinas. 1 de cada 5 accidentes de tráfico están relacionados con estados de ansiedad. Hoy les contaremos cómo se modifica la actitud de los conductores cuando circulan bajo los efectos del estrés. Además, una psicoanalista nos contará su propia experiencia contra el cáncer de mama. Esta experta ha plasmado su lucha contra la enfermedad en un libro que puede ayudar a muchas otras mujeres con el mismo problema. Enseguida la conocemos. Bueno, pues aquí estamos dispuestos a afrontar este reto. El libro se refiere al que ya conocen ustedes, de Mariela Michelena, que lo tengo por aquí siempre. Anoche soñé que tenía pechos. Bueno, es que me cuesta memorizarlo. Anoche soñé que tenía pechos, me cuesta memorizarlo porque como nunca he soñado, no es un título masculino, es un título muy femenino. Sí, es un itinerario, dice el subtexto de una enfermedad. Bueno, Ángela Carrasco, ¿cuáles son los temas o los asuntos o los problemas que con mejor frecuencia se solucionan con homeopatía? Pues tenemos un tan amplio espectro de ellas, es decir, puedes solucionar desde procesos agudos de cualquier tipo, sean personas mayores o en niños o en adultos normales, o de alguna manera en enfermedades crónicas lo que haces es amortiguar o paliar el exceso de medicación de algunas enfermedades crónicas. De esa manera hacemos dos cosas. Primero, el consumo de medicamentos es menor y segundo, aumentas que tu propio organismo sea capaz de responder sin necesidad de tantos medicamentos. Sí, pero eso está muy bien, pero ningún enfermo del mundo se levanta por la mañana y dice voy a hacer que el consumo de medicamentos sea menor. No todo el mundo dice tengo esto y me lo quiero solucionar. En ese sentido, ¿por qué es eficaz la homeopatía? No entiendo bien la pregunta. ¿Te refieres, por ejemplo, a...? ¿Por qué es eficaz la homeopatía? Al margen de que sea un ahorro de medicación, sí. ¿Qué pasa? Que de alguna manera tiene un efecto desintoxicante, es decir, con las pocas dosis que ponen, generan una respuesta del organismo para que aumente sus propias... Justamente. Es decir, lo que se consigue con la homeopatía es que en dosis muy pequeñas e infinitesimales consigues una ampliación de respuesta muchísimo mayor. Con lo cual tú haces que tu sistema inmunitario sea capaz de crear sus propias defensas. Y eso es lo que hace la homeopatía. Exactamente eso, es decir, actuamos a nivel de sustancias de crecimiento, a nivel de sustancias cofactoras, a nivel de sustancias proinflamatorias, es decir, lo que hace es activar todo tu sistema inmunitario, de tal forma, e incluso que hay muchas personas que si su sistema inmunitario está un poco deteriorado, la homeopatía le cuesta un poquito más de responder. Y en ese momento, en cuanto tú fortaleces el sistema inmunitario y le das un producto homeopático, responde con una eficacia verdaderamente, sorprendente, sobre todo en niños. La doctora Concha Díaz el otro día estaba entusiasmada y vamos a hablar de homeopatía porque yo he sido el que tenía interés. ¿Por qué le gusta? Bueno, me gusta por muchas cosas. La primera cosa por la que me gusta, que fue por la que entré en contacto con ella, fue porque me dio respuesta a patologías a las que yo no podía dar respuesta. Me explico. En mi caso, voy a hacer el caso personal, mi hijo era asmático, estuve con los neumólogos de La Paz, no había más que darle medicación, con una escasa respuesta terapéutica. Y la homeopatía en ese momento vino a resolver un problema para el cual yo como médico y mis compañeros neumólogos
como neumólogos, y les respeto muchísimo, no tenían respuesta. Y eso fue, que lo he comentado con Ángela, un gran descubrimiento. Dar respuesta a aquellas cosas que no tienen respuesta. A esos pequeños, a los grandes síndromes, a las grandes enfermedades, las alergias, por ejemplo, hay muchos alergólogos que son homeópatas y que han encontrado en la homeopatía la respuesta a la falta de respuesta a muchas de las llaves que tenían. Adecuada. La respuesta adecuada. Y yo creo que a los médicos nos da una herramienta más. O sea, para dar respuestas, incluso a cosas tan pequeñas que comentaba con Ángela, como un chichón. ¿Quién sabe quitar un chichón que no sea con el duro? Bueno, pues la homeopatía quita chichones, que es una cosa como muy, aparentemente muy tonta, pero da respuesta a mucho que más, nos engancha, creo que a todos los médicos, no solo a mí. La veo hablar mucho de procesos crónicos, o sea, asma, bronquíticos crónicos, alergias. ¿Es que es más eficaz en este tipo de trastornos que necesitan siempre un arsenal terapéutico y que en muchas ocasiones hay veces que, porque no responde todo el mundo igual? No es que sea más eficaz en esos casos. La homeopatía, en contra de la creencia popular, es muy eficaz en agudo y se usa mucho para tratamiento agudo. ¿Qué pasa? Que las enfermedades crónicas son donde está el paciente está fatigado y el médico también está fatigado porque no tiene la respuesta que espera. Y eso también nos fatiga a nosotros, no solo al paciente. Y ahí es donde nos da una alternativa más para poder abordar y tener mejores respuestas. Claro. Bueno, aquí tengo una pregunta que está concretamente en el contestador. Dice, soy una mujer de 34 años y acabo de empezar un régimen de adelgazamiento, pero me da miedo que mis defensas bajen por este motivo. ¿Debo tomar algún medicamento para reforzar mi sistema inmunológico? ¿Quién contesta? Bueno, más que tomar solamente un medicamento para aumentar el sistema inmunológico, en primer lugar, por una dieta o por un adelgazamiento, no es que te bajen las defensas, simple y llanamente vas como a regularizarte, a desintoxicarse, a hacer un drenaje, como ha estado hablando Concha hace un ratito. Es decir, que lo que puede hacer esta persona que va a producirse, que va a hacer un tratamiento de adelgazamiento es potenciar, como hemos dicho estos días atrás, su sistema inmunológico con estas sustancias de alguna forma que le pueden potenciar esta respuesta inmunitaria para que cualquier tratamiento que ponga en marcha responda mucho mejor y agilice su éxito, que es lo que quiere, quitarse peso. Bueno, quitarse peso también es una cuestión que deben hacerse muchas personas que están afectadas de dolores en la columna vertebral. Es una de las causas más frecuentes de baja laboral, el dolor lumbar, pero también los hay que están como consecuencias, dolores como consecuencias del estrés, de las tensiones y de las malas posturas. Son las enfermedades crónicas quizás más frecuentes, el lumbago y el dolor cervical. Vamos a ver esta información. Comenzamos el día bien, pero con el paso de las horas relajamos la musculatura, cruzamos las piernas, nos sentamos mal, no hacemos ejercicio y acabamos encorvados, con una espalda marcada por el dolor y las contracturas. Sobre todo es gente de mediana edad, entre 30 y 50 años, dolor de cuello, dolor de hombros, dolor de la parte baja de la espalda. Para evitarlo, lo mejor el deporte, sobre todo natación, pero eso sí, con indicaciones particulares. Si tienen problemas lumbares y problemas cervicales, lo primero que les prohibimos es nadar a braza. Lo mejor en estos casos, nadar a crawl, pero sobre todo un nado de espalda. Si sufres escoliosis, cuidado. Y te pones a nadar a crawl siempre respirando hacia el mismo lado, esa escoliosis puede aumentar. Y además de deporte, hay pautas que ayudan a mantener una espalda sana. El teléfono así nunca debemos cogerlo. Tiene que estar la cabeza siempre alineada para no producir contracturas en la zona del trapecio. Si tenemos que coger peso, siempre flexionando las rodillas y con la espalda recta. Para planchar, lo mejor apoyar el pie en una tarima. Y así también si permanecemos mucho tiempo de pie. Consejos comunes entre los que está evitar el estrés. 10 millones de españoles padecen dolor lumbar y cervical de forma habitual. Bueno, pues ya lo han visto ustedes. Esto es una cuestión básica, fundamental en nuestro tiempo, el dolor lumbar, las lumbalgias o los cervicales. Pero en muchas ocasiones no tienen patología, no hay un sustrato, no hay una hernia discal o algún tipo de proceso que indique o sea necesario la cirugía. En muchas ocasiones incluso desaparecen solas, sin ningún tratamiento. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes desde la homeopatía? Me gustaría saberlo. Bueno, la homeopatía es una herramienta más para el tratamiento del dolor lumbar, en primer lugar. No podemos resolver un dolor lumbar si no favorecemos el estiramiento muscular, si no aumentamos un poquito ese tono muscular a través del ejercicio suave, y sobre todo si no descartamos antes que tenemos a lo mejor una patología grave como puede ser una hernia discal. Desde la homeopatía sí que hay fármacos que actúan a varios niveles, unos que favorecen la relajación muscular,
otros fármacos que favorecen la microcirculación de ese músculo para que tenga mejor, le llegue mejor el aporte sanguíneo y por lo tanto el oxígeno, y también otros fármacos que favorecen que se eliminen esas toxinas musculares, que ese músculo contraído las tiene ahí atrapadas. ¿Y usted qué haría? Pues con respecto a cualquier tipo de dolor de este tipo, yo creo que la homeopatía lo que hace es un estudio a nivel integral del paciente, porque muchas veces estas patologías que se desencadenan, sobre todo lumbares o cualquier otra, es pues no solamente por puede ser pues porque haya tenido un estrés de vida o porque haga movimientos bruscos, sino que también haya un valor añadido en la manifestación de esa patología, que de alguna forma nosotros con la homeopatía, no solamente con esos medicamentos que ha dicho Concha, podemos ayudarle para que de alguna forma él se sienta bien, es decir, que no, por ejemplo, en una situación que está muy acelerada del día, pues coja las cosas mal o tal, con lo cual si nosotros a ese paciente lo vemos desde un punto de vista integral, no solamente le vamos a dar los medicamentos específicos para la lumbalgia, sino le vamos a tratar otra serie de cosas que ha desencadenado en que esta persona tenga la lumbalgia. Es interesante, ¿no? ¿Una depresión da lumbalgia? Sí, puede. Más de los casos, bastantes casos. Y normalmente, ¿usted cree que una vida muy sedentaria, haciendo muy pocas actividades físicas, también da lugar a lumbalgias? También, más de lo que parece. Pues por eso hay tanta entonces, ¿no? Hay mucha. Es que lo estábamos comentando hace un momento, es decir, que actualmente el ritmo de vida que llevamos o nos pasamos o no llegamos, es decir, o nos gustan que nos lo den todo hecho, o nos metemos en un rol y en unas situaciones que no somos capaces de llegar a todos los sitios a la vez. ¿Qué ocurre? Pues que de alguna forma este tipo de patologías que antiguamente no se daban o se daban con menos frecuencia o se daban en algún tipo de actividades muy concretas, se ha extendido a toda la población. Entonces, si nos damos cuenta, se dan o por exceso o por defecto. Bueno, pues me ha gustado mucho estar con ustedes, sobre todo por aprender estas cosas de la homeopatía en la que tenemos que seguir insistiendo. Muchas gracias. Gracias. Y mucha suerte, mucha suerte.